Bueno, Martín, hoy estamos nuevamente en este consultorio radial. La verdad que tenemos muchas consultas en el día de hoy para poder compartir junto a todos nuestros oyentes. Digo, la verdad, Martín, que se viene algo muy importante. Digo, la gente también que se prende a lo que es este microprograma. Alterada es una enfermedad donde es crónica, donde se puede afectar los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, cuando me refiero a esto, me refiero en general, hablemos del corazón, del sistema nervioso, de los riñones. Por eso es tan importante el control de la misma. Habitualmente, en grandes rasgos, si bien hay más tipos, pero para que sea un poco más fácil dividirla, hay tres tipos importantes, donde tenemos la diabetes tipo 1, que es aquella que habitualmente se da más en los pacientes jóvenes, es una que se caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina, ¿sí? Sí. Donde el páncreas, que es la glándula que tenemos, una de las glándulas que tenemos en el abdomen, produce insulina y de repente deja de producirla, ¿sí? Entonces por eso es el paciente que habitualmente debuta con una internación, o es un paciente que ha perdido mucho peso, que llega muy descompensado al diagnóstico, y habitualmente se da más que nada en pacientes jóvenes, como lo decía. Muchos deben tener pacientes conocidos que sufren esta afección. Claro. Dentro de los otros tipos tenemos la diabetes tipo 2, que es aquella que se da en pacientes por ahí más grandes, pacientes que tienen obesidad o mal manejo metabólico, y esa se caracteriza porque el páncreas produce insulina, digamos, un poco, o sea, menos cantidad de lo que debería, y también la misma no hace la acción que debería debido a la insulinoresistencia, o lo que muchos han escuchado muchas veces, la insulinoresistencia, tiene que ver en los pacientes obesos. La insulina que se produce no genera el efecto deseado de disminución de la glucemia. En cuanto a la fisiopatogenia de esta enfermedad, es lo que más o menos les comentaba: la glándula pancreática deja de funcionar muchas veces y producir la insulina, que sirve para bajar la glucosa, que es el azúcar, ¿sí?, en la sangre, sí. Funciona deficientemente, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con análisis. Habitualmente, según la Sociedad Argentina de Diabetes, lo que se requiere para el diagnóstico es 2 glucemias alteradas en ayuna, ¿sí? 2 glucemias realizadas y alteradas en ayuna, o muchas veces se utiliza la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que algunos de los oyentes, si ha pasado por la misma, se estará acordando. Es un estudio donde se le da a tomar un líquido al paciente con una carga importante de glucosa y se le hace un control después a las 2 horas. ¿Sí? Sí. Para ver que por cierto es bastante complicado tomarlo, bastante sí, complicado. Es bastante complicado. Es bastante complicado, pero bueno, yo creo que muchos han pasado por eso. Sí, muchos hemos pasado. Se han enterado de algún familiar. Sí. Sí. Esto es muy importante para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿sí? Sí. En cuanto al tratamiento, bueno, eso va a depender de qué diabetes tenga. Se me quedó también encolgado ahí un detalle, que es la diabetes gestacional. Es otro de los tipos. Son pacientes, obviamente embarazadas, que no tenían diabetes, pero en el embarazo sí alteran las glucemias y tienen un diagnóstico de diabetes. ¿Qué no quiere decir que después del parto sigan con la misma? ¿Y eso a qué se debe? Se debe principalmente a que durante el embarazo la placenta de la mujer, ¿sí?, interviene también en el control hormonal. Y eso, en una paciente que puede tener antecedentes de diabetes familiares, o que estaba pasada de peso, que tenía algún cierto grado de obesidad, es como que puede favorecer a ese cuadro. Y ese es otro de los tipos, y es importante tenerlo en cuenta. Dentro de los controles que se le hacen a las mujeres embarazadas, es de los más importantes, junto con las serologías virales y demás.
Así que ese es otro de los tipos así generales y conocidos, y para que la gente tenga en cuenta, ¿sí? En el caso de tener alguna familiar, alguien embarazada, que se hagan esos controles. Volviendo al tema del tratamiento, sí, le decía que iba a depender del tipo de diabetes. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, estos que hablábamos, sí o sí requieren insulinoterapia en grandes rasgos. Los diabéticos tipo 2 ya por lo general se hace un manejo más que nada con antidiabéticos orales, o sea, con fármacos, con remedios, comprimidos por lo general, y en caso donde no se logra un buen manejo glucémico, un buen control glucémico, ya se requiere utilización de alguna o que otra dosis de insulina para el mismo, ¿sí? En el caso de la diabetes gestacional, se utiliza insulina cuando se requiere. Ahora, es muy importante, en el tipo de diabetes que sea, recalcarle a la población que uno de los pilares fundamentales para el control y el manejo de la diabetes es la alimentación, ¿sí? Porque de nada sirve tener un tratamiento si nos vamos a tomar una botella de Coca-Cola, ¿no es cierto? Coca-Cola con azúcar. Claro, ahí hacemos un desarreglo, claro. Exacto. Y lo otro muy importante, que yo siempre le digo a los pacientes, que de los pilares fundamentales, es el ejercicio. Sé que hay pacientes que por ahí, pacientes grandes y demás, que se les dificulta un poco, pero dentro de lo que puedan, hacer ejercicio. El ejercicio, la alimentación y en el caso que se requiera, la medicación, son de los 3 pilares fundamentales, ¿sí? Bien. Aparte después el seguimiento que uno tiene que hacer el médico para optimizar el tratamiento, ¿sí? Claro, hay que seguir un tratamiento regularmente para obviamente tratar de por lo menos sobrellevar esta enfermedad, esta patología. Claro, porque yo siempre le explico a los pacientes que por más que uno venga bien un tiempo con cierta medicación, con ciertos tratamientos, muchas veces requiere el control de laboratorio que se hace para elevar la dosis o bajar la dosis en virtud de lo que requiere el paciente, ¿no? Claro. Y por último, recalcar el pronóstico. La gente por ahí pasa en el consultorio que se siente deprimida y demás ante el diagnóstico. Recalcar que bueno, que es una enfermedad más, que es una enfermedad que si hoy en día, con todos los recursos que hay en cuanto a científicos, ¿sí? Y de conocimiento, se puede controlar, se puede hacer un adecuado control y eso disminuye muchísimo los riesgos de complicaciones por culpa de la diabetes. Así Bien. Que bueno, es una enfermedad para tener en cuenta, que está muy relacionada con la obesidad, así que atentos los que estamos un poquito pasados de kilitos, con el colesterol y con la hipertensión. Claro, hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Bueno, por acá nos dicen, hola chicos, buenos días para el doctor. Mi hija adelgazó rápidamente y tiene mucha sequedad en su boca. ¿Esto podría tratarse de algún tema de diabetes relacionado con el azúcar? Muy linda la radio, nos dicen por acá. Muy bien, muchísimas gracias por la consulta para ese oyente. La verdad que si ha tenido ese descenso de peso, no sé qué edad tendrá la paciente, Bien. Pero sería importante hacer un estudio de rutina, no solo pedir para descartar diabetes, sino también hacer estudios de hemograma, función de los riñones y demás. Pero si uno se sitúa bien en el tema que estamos hablando, sí. Sería muy importante descartar diabetes, porque por ahí otra de las cosas, es buenísima la pregunta del oyente, porque otra de los síntomas que un paciente puede tener al momento del diagnóstico son bastantes, son unos síntomas que, digamos, no es que sean específicos de diabetes, pero sí son sugestivos. Por ejemplo, sí. La pérdida de peso. El paciente dice, yo estoy perdiendo mucho peso y la verdad que no estoy haciendo dieta, ¿sí? Después, esa sequedad de la boca. Después sí. Hay pacientes que dicen, doctor, me levanto todo el tiempo a la noche a orinar, tengo mucha sed, tengo más hambre de lo habitual. Entonces esos síntomas hay que, digamos, estar atentos, abrir el ojo, como quien dice,
y bueno, acudir al control médico, hacerse los análisis pertinentes y entre otras cosas descartar sobre todo diabetes. Bueno, por acá tengo otro mensaje, ya vamos a dejar los otros mensajes para la próxima semana. Por acá lo tenía, dice: hola chicos, me aparecieron manchas en las axilas y en los nudillos. ¿Esto está relacionado a la diabetes o puede ser estrés? Bien, en cuanto a la diabetes, habitualmente las manchas, digamos como se dice, las lesiones que pueden ser características o que pueden estar relacionadas son por hiperinsulinemia. Sobre todo son pacientes que están pasados de peso, que son obesos, y hay unas lesiones que se llama acantosis nigricans. Sé que es medio difícil el nombre. Sí. Se caracterizan porque en la piel, por ejemplo, del cuello, en la piel de los codos, ¿sí? Puede ser las axilas también, pero más característicamente en el cuello, en los codos, en el cuello, en la región cervical, en la parte, digamos, para que la gente entienda, de atrás del cuello, ¿sí? Es como si tuviera mugre, te dicen, doctor, es como que tengo mugre, pero no es mugre, no se sale. Claro, no es mugre, en realidad es que se aumenta la melanina en esa zona, y en los codos también, ¿sí? A veces puede ser en los nudillos que aparezca. La solución para eso es el descenso de peso, hay que bajar de peso, ¿sí? Bajando de peso, nosotros siempre digo, hago esta comparación. Imaginemos un caballo que va tirando una carreta cargada. Ese es nuestro páncreas que va tratando de controlar las glucemias. Si nosotros descargamos esa carreta, o sea, si nosotros bajamos de peso, le estamos ayudando mucho al páncreas a disminuirlo, ¿sí? Y por lo tanto disminuyen esas lesiones. Y entonces, ¿por qué se da? Por hiperinsulinismo se da ese efecto. No está descrito claramente cómo es, pero se cree que el aumento de la insulina, sin tener diabetes muchas veces, sin tener diabetes, el aumento de insulina genera estas lesiones. Y se dice que puede ser un paso previo a la diabetes. Bien, bueno, entonces para tener en cuenta. El último, doctor, rápidamente, sabemos que está ocupado en la mañana de hoy, pero el último mensajito por acá. Hola, buenos días para el doc. Siento mucho adormecimiento en las manos. ¿Podría ser algo relacionado con el tema de diabetes? Efectivamente, sí, existe lo que se llama polineuropatía diabética, es una de las complicaciones que puede haber crónicamente de esta enfermedad. Puede dar a veces calambres, puede dar disminución de la fuerza en los miembros y puede dar ese adormecimiento que técnicamente se llama parestesias. Habitualmente lo más, digamos, se localizan sobre todo en los miembros inferiores, ¿sí? Bien. Más cuando es por diabetes. Pero bueno, también está descrito que tener polineuropatía en miembros superiores. Así que debería hacer una consulta y hacer un control metabólico de laboratorio para descartar que no sea por eso. Bien, perfecto. Entonces, allí el doctor Martín Esquivel en este consultorio radial en el día de hoy. Para conseguir los turnos tienen que comunicarse al 264-404-7801. Allí está el doctor Martín Esquivel, médico especialista en clínica médica y diabetología. Atención, allí está ubicado en calle Belgrano, frente a la escuela Juan Mantovani. Doctor, muchas gracias por estos minutos para nosotros. El próximo jueves seguimos con este consultorio radial. Muy bien, muchísimas gracias para vos, Juanse, para toda la audiencia, y bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten y me alegro mucho que se prendan y que tengan las consultas. También pueden dejar algún tema, si quieren que hablemos de algún tema en particular, para que lo vamos preparando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, Martín, muchas gracias, no le quitamos más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.